retomando un poco lo del encuentro pasado, vamos retomando un poco lo del encuentro pasado y entonces, mientras tanto, irán llegando algún otro compañero o compañera. Bueno, buenísimo de volvernos a encontrar. Retomo un poquito lo que estuvimos conversando como para poder hilarlo con lo que vamos a conversar hoy. Yo lo que les planteaba el otro día, ante todo, es que la inclusión educativa es una operación y es una operación que requiere una intencionalidad. Digamos que no es algo que se produce naturalmente, sino que hay una operación y esa operación es pedagógica. ¿Por qué? Porque nadie nace siendo estudiante y porque entonces la tarea de la escuela es hacer de un otro un estudiante. Y eso implica una serie de acciones y desafíos para los docentes, que de alguna manera lo que necesitamos hacer es reflexionar qué es lo que ofrecemos a los estudiantes, y a su vez qué es lo que los estudiantes tienen que aprender. Por eso cuando hablamos de inclusión, aunque nosotros en general hablamos de inclusión refiriéndonos a los niños, niñas y adolescentes que necesitan algún tipo de apoyo en particular, en realidad cuando nos referimos a inclusión de una manera amplia, nos referimos a todos los estudiantes que tenemos en las escuelas, porque cada uno de ellos ha tenido que hacer un esfuerzo, ha tenido que acomodarse a lógicas, a formatos, a modos de hablar, de vincularse, que son propios de la escuela y que no se desarrollan de la misma manera en otros ámbitos. No hablamos de la misma manera en la escuela que en la calle, que en la cancha, que con los amigos. Tampoco manejamos la misma regulación de tiempos. En ningún otro lugar uno pide permiso para ir al baño o tiene que permanecer obligatoriamente tanto tiempo sentado, tanto tiempo de recreo. O sea, cuando nosotros lo pensamos, realmente todos y cada uno hacemos un esfuerzo para acomodarnos a lógicas que no son las lógicas que habitualmente tenemos en nuestra vida cotidiana por fuera de la escuela. Por eso es una operación, o sea, nosotros como docentes tenemos que ver de qué manera hacemos de estos otros un estudiante. Obviamente que cuando nuestros estudiantes tienen algún tipo de dificultad, ya sea de aprendizaje o algún tipo de dificultad que los atraviesa en sus emociones, en las posibilidades de vincularse con los otros, bueno, tenemos que buscar nuevas formas de acercamiento, nuevas prácticas, nuevas estrategias, muchas de las cuales no pensamos cuando la formación docente estaba planteada como si existiera un alumno ideal. Entonces, bueno, esto como primera cuestión. La inclusión es una operación pedagógica y requiere una intencionalidad y una toma de decisión. O sea, esto es una acción consciente que que hacemos los docentes, o que deberíamos hacerla conscientemente los docentes. Nadie se incluye si no hay un trabajo docente que hace de ese niño, niña, adolescente un estudiante. Otra cuestión que hablamos, y que lo hablamos cuando vimos después el video de Scliar, es la idea de lo común, de ser uno entre otros y ser otro cualquiera. Y dijimos que hay barreras que impiden u obstaculizan esa cualquieridad, y esas barreras, dijimos, podían ser de naturaleza política, de naturaleza física, cuestión de mobiliario, de espacios que muchas veces dificultan aspectos de la inclusión, y podía ser simbólica. Y en esta cuestión que tiene que ver con lo simbólico, estamos involucrados justamente los docentes. Digamos, como que hablábamos y decíamos que hay como una conmoción docente
ante estos estudiantes que no se relacionan con esa idea tradicional de estudiante y que de alguna manera producen una desregulación dentro del aula y dentro de la escuela. eh, ¿De qué hablaba cuando hablaba de regulación? Justamente esto, nosotros tenemos formatos rígidos de tantas horas de clase, con tantos recreos, con tantos alumnos sentados tanto tiempo, maestras hablando, alumnos sentados. Bueno, hay una desregulación cuando tenemos niños, niñas, adolescentes que no pueden, para hacerse estudiantes, adecuarse a estos parámetros que son con los que están constituidos la escuela tradicional. Entonces acá aparece muchas veces el discurso de que no hemos sido preparados para esto. Ahí hay otro ejercicio que nosotros tenemos que hacer, eh, de hacer para, digamos, para poder de alguna manera alojar a los diferentes en este espacio común que es la escuela. Eh, para lograr, digamos, que en la escuela se dé una verdadera inclusión, es indispensable que la escuela sea un espacio donde se pueda estar juntos. Y esto también lo estábamos hablando, que los alumnos permanezcan en la escuela no quiere decir que estén juntos, no quiere decir que estén habitando el espacio común. Nosotros lo que estábamos hablando era que muchas veces el estar en el mismo espacio implica estar haciendo escuelas paralelas o implica chicos que están o chicas que están aprendiendo solos en pequeñas burbujas, totalmente aislados del resto, con quienes no establecen vínculo ni en lo social ni en lo pedagógico. Entonces, estar en un mismo espacio común no implica de ninguna manera habitar el espacio común y no implica estar aprendiendo junto a los otros, que es lo que de alguna manera nos ofrece la escuela. Eh, Porque digamos, todos podemos aprender solos en algún momento algo, pero la escuela justamente es el único espacio público que está diseñado para aprender con otros. Y esto me parece que tiene una riqueza que es enorme y mucho más en tiempos como el que estamos transitando en este momento, donde las coordenadas epocales hablan de individualismos, de indiferencia al otro. La escuela justamente puede proporcionar ese espacio de encuentro con los otros que deje huellas para la construcción conjunta. Así que, digamos, si nosotros estamos dispuestos a entender que la escuela implica compartir lo común, tenemos que ver de alguna manera cómo rediseñar las aulas, cómo repensar la escuela y sus formatos, y desafiarnos también a nosotras mismas y a nosotros mismos con nuevas preguntas. O sea, como que las preguntas y respuestas que nos hemos ido haciendo en el transcurso de la escuela tradicional no nos dan hoy. Tenemos que pensar otras preguntas para estos nuevos alumnos y pensar preguntas, provocar con preguntas a la escuela que nos lleven a repensarla con otras lógicas. O sea, digamos, como que la lógica tradicional de la escuela eh, provoca un forzamiento que hace que se trate de encajar lo que no encaja a la manera tradicional y en este forzamiento en realidad lo que sucede es un desgaste tremendo, una frustración tremenda de nosotros como docentes que cargamos con la angustia de lo que vemos, porque creo que en realidad uno ve que hay chicos solos, hay chicos aislados, hay chicos que no están pudiendo. Uno carga con esa angustia, pero también con la frustración eh, de los propios chicos que muchas veces también se dan cuenta que no están pudiendo lo que se les está pidiendo y con familias que para que encajen eh,
corren por todos lados tratando de ir compensando lo que no se puede en la escuela. Por eso digo, el gran desafío contemporáneo es salir de esa conmoción que nos provoca esto de pensar que no estamos preparados para poder pensar otros formatos de trabajo que sean más amables, tanto para los chicos como para las familias, como para nosotros. O sea, que sean más amables de ser transitados, que sean más amables en lo cotidiano. Eh, digamos, como que la estructura tal cual como la tenemos establecida hoy, lo único que hace es provocar sufrimiento, y digo en todos los que estamos en las escuelas, porque no hay docente que se vaya de su escuela viendo que un alumno o una alumna está sufriendo, que se le pase por desapercibido el sufrimiento de su estudiante. Eh, por otro lado, digamos, es animarnos. Eh, y digo animarnos por algo que hablamos el otro día, que yo les decía, que estamos tan atravesados por discursos externos a la escuela, que están legitimados desde otros lugares que no son los escolares, como el discurso médico, fundamentalmente el médico, que, que de alguna manera va socavando la propia autoridad docente. Digamos, hay una conmoción entre la desregulación de la escena pedagógica, pero por otro lado, realmente hay una creencia de muchos docentes de que no pueden, de que no, que con lo que saben no pueden. Y entonces este no poder es este, digamos, este poder del que nos corremos es usurpado. Y digo es usurpado porque no tiene nada que decir el discurso médico adentro de nuestras escuelas. Vuelvo a decir, o sea, hay un desafío tremendo hoy de recuperar la autoridad docente. O sea, realmente creer que sabemos, observar, mirar, analizar, reflexionar, establecer diálogos, conversación con otros y buscar formas, pero desde lo pedagógico. Eh, Porque, digamos, está deslegitimada la autoridad docente desde la política, desde los medios de comunicación, desde los discursos médicos que se meten dando indicaciones sobre un espacio común del que no tienen conocimiento, porque a los estudiantes como mucho los encuentran en un consultorio y en un uno a uno. Es la docente, es el docente el que tiene conocimiento de sus alumnos, siempre que mire a sus estudiantes, siempre que esté tratando de ofrecer, siempre que haya tomado la decisión de hacer lo posible para llevar adelante esa operación pedagógica que le va a permitir a su estudiante incluirse en el ámbito de lo común. Así que ahora, yo lo que sí tengo que decir es que si nosotros como docentes nos corremos de ese espacio porque sentimos que no podemos, porque somos deslegitimados desde afuera, porque creemos que el otro, desde su discurso científico, sabe más que este discurso, digamos, desde que nuestra mirada, no hay posibilidad de un despliegue formativo real de los chicos. O sea, es muy difícil que un niño, una niña, aprenda en un aula si no hay un docente que tomó la decisión de que como pueda, lo quiere integrar o la quiere integrar. O sea, hay un algo que tiene que ver con un gesto, con una mirada, que tiene que ver con una decisión, que es incluir a todos en ese espacio pedagógico. Si esta mirada no está, las posibilidades de aprendizaje de los chicos se diluyen, se diluyen, porque la no mira, nosotros sabemos que cuando nace un bebé, lo primero que uno dice es mirarlo y nombrarlo. O sea, quien no es nombrado, quien no es mirado, tiene poco que hacer en ese espacio de lo común. Que esté en la escuela no quiere decir que
como decía Scliar, hayamos tocado su existencia. Y hay algo de esto, de tocar la existencia de este otro, de dejarle una huella, de que hay una maestra, un maestro que está creyendo, que está pudiendo lo que pueda, pero que cree, que confía en que va a poder, que si eso no está, no hay posibilidad de aprender. Acá yo me podría remitir a los textos de Laurence Cornu, que no les subí, pero se los puedo, creo que no se los subí. Él hablaba muchísimo de la confianza, o sea, y por ahí también en uno de los escritos de Ibelin, a ver dónde está, alguien decía a ver si lo tengo acá porque saqué los pedacitos que me parece que están buenos, que muchas veces decía, no me acuerdo bien porque hice el recorte, que muchas veces el prejuicio que tenemos en relación a los chicos y la desconfianza constituyen barreras para la inclusión y el aprendizaje. Lo dijo alguien, lo escribió alguien en el Padlet. Y esto también, o sea, muchas veces miramos al otro creyendo que el otro no va a poder. eh, es más, creyendo lo que dice el diagnóstico de que no va a poder, cuando nosotros miramos y creemos que sí, que hay algo ahí que es potencia y que puede ser posible. Si no hay confianza en que pueda, no hay vínculo pedagógico, no hay vínculo educativo. Si no hay vínculo educativo, no hay aprendizaje. Y si en la escuela no hay aprendizaje, no hay inclusión. La inclusión es pedagógica. O sea, que esté adentro no quiere decir que esté incluida. La inclusión es pedagógica. La inclusión es aprender en la escuela, lo que pueda, pero aprender. Digamos que si no hay inclusión pedagógica, no hay inclusión real en la escuela. Eh, Después hablamos, me parecía que estaba bueno esto de poder mirarnos también, y habíamos hablado de esto de prepararnos para alojar a cualquiera, de los gestos de hospitalidad, de reconocer al otro como un otro, y yo terminé ahí rápidamente diciéndoles que teníamos que estar atentos a las microsegregaciones, a esta cuestión que tiene que ver con esto, con cosas casi imperceptibles. Yo les diría, es como los gestos mínimos de los que habla Lawrence Cornu también, que después lo retoma Scliar, pero al revés. Ellos hablan que hay gestos mínimos de hospitalidad. Y yo les digo, hay gestos mínimos digamos, un gesto mínimo de hospitalidad es entran a clase y saludar, mirar con cariño, preguntarle cómo te fue. Estos son gestos mínimos. Pero al revés, hay también gestos mínimos que excluyen. O sea, no mirar a alguien hacerle una mala mirada, o, o que te digan algo y pasar, o borrar el pizarrón cuando no terminaron de escribir. Son cuestiones que en verdad, en vez de incluir, excluyen y que tienen que ver con microsegregaciones porque a veces las hacemos sin ponernos a pensar y sin darnos cuenta de que estamos excluyendo con esas cuestiones. Otras cosas que les escribí era cuidado con los islotes, yo les llamo de aprendizaje individual, creer que porque está trabajando con una maestra integradora está aprendiendo, porque le armamos una planificación aparte está aprendiendo. Yo, esto es personal, creo que no hay nada más excluyente que estar en el mismo lugar con otros haciendo algo que no tenga que ver con los otros. O sea, hay algo, no digo que siempre todos juntos, pero digo esto de que esté en islotes individuales, en realidad no es que no es inclusión, en realidad termina excluyendo. Y de alguna manera constituye, yo le llamo exclusión encubierta, o sea, termina naturalizándose. A veces ni vemos que los pibes están solos aprendiendo, porque lo tenemos tan naturalizado de que está con la maestra integradora y que se va a hacer cargo ahí y que vos le das la planificación para que haga, que termina siendo una exclusión encubierta. Los alumnos son todos nuestros. Y la maestra integradora o quien venga a acompañar
es un acompañante que puede de alguna manera ayudarnos, pero ayudarnos a nosotros a poder establecer ese vínculo que le va a posibilitar el aprender. Ahora, eh, en relación a la inclusión, entonces, hablamos más que nada el otro día de esta disposición, de esta decisión, de esta, de este ofrecimiento que, como que hacemos como docentes, y digo, es una toma de decisión, hacer la operación pedagógica, y esto se nutre de gestos, se nutre de, desde las tripas, diría, poder querer posibilitarle al otro y creernos que podemos hacerlo. Ahora, lo que sí les puedo decir es que nadie puede solo. Y esto ustedes lo sabrán si tienen chicos con dificultades. No hay posibilidad de que un maestro solo en el aula, sola en el aula, pueda con la cantidad de situaciones que se presentan en el aula. Y además, tampoco se trata solamente de que pueda. En realidad, cuando hablamos de inclusión, tenemos que hablar de una dimensión que es institucional, porque las trayectorias son continuadas. Entonces, esta fragmentación que nosotros tenemos por grados, que van cambiando de docentes los chicos y pareciera ser que termina el año y termina un proceso y después empieza uno nuevo, con alguien nuevo a conocer, lo único que hace es dificultar la posibilidad de las trayectorias reales de los chicos, pero también lo único que hace es dificultar la tarea de nosotras como docentes. Eh, la inclusión implica, digamos, una decisión que es institucional, eh, y que tiene que tener, la que tiene que tener continuidad. Entonces, no hay manera de que podamos pensar en inclusión educativa en la escuela si no hay equipos de docentes laburando juntos, pensando un trayecto completo y no pensando ni en una unidad de trabajo, ni en un bimestre o trimestre o en un año escolar. La trayectoria en primaria son 7 años, son 5 años en secundaria, son tantos años en nivel inicial. Si, digamos, tenemos que tener equipos de docentes laburando juntos. ¿Por qué? Porque también tenemos que romper después, lo vamos a ver en el encuentro que viene, algunos formatos que están estructurados para flexibilizarlos y poder de alguna manera ofrecer algunas otras posibilidades de aprendizaje con otras estructuras a los chicos. Eh, Para mí, y esto ya sí les digo que es para mí, concebir a la inclusión en su dimensión institucional se logra a través de lo que es la comunidad de aprendizaje, que es un poco lo que vamos a trabajar hoy. O sea, la comunidad de aprendizaje, en una escuela concebida como comunidad de aprendizaje, nadie aprende solo, pero tampoco nadie enseña solo. O sea, nadie queda solo, ni docentes ni estudiantes. Digamos que si la escuela, decimos que es un espacio público para lo común, para lo convivencial, tenemos que nosotros repensarnos, pero también tenemos que repensar las lógicas escolares, los formatos y la cultura institucional. Entonces, desde acá lo que les diría es que la inclusión es una práctica institucional, que implica a todos los docentes en un trabajo que también es común, y que tiene que comprometernos en la construcción de una escuela donde todos y cada uno tengan un lugar. Entonces, lo que yo quería abordar hoy con ustedes, que es esto de comunidad de aprendizaje, o sea, cómo esta dimensión institucional de la inclusión puede elaborarse en las escuelas. Yo sé que si ustedes son docentes y a lo mejor tienen directores o de equipos directivos que no están pensando esto, eh, me van a decir, bueno, Silvia, pero esto depende de los directivos y yo les digo que sí, que hay una direccionalidad que los equipos directivos, eh,
disponen en las escuelas, eh, pero también sé que siempre hay posibilidades de ser instituyente en algo que hasta el momento a lo mejor no ha sido pensado, porque mientras todo funciona, muchas veces nadie se hace preguntas, pero cuando todo empieza a presentar dificultades, obstáculos, demandas, requerimientos, urgencias, como está pasando en las escuelas, eh, llega un momento en que no hacerse preguntas sobre qué vamos a hacer para poder alojar esto que tenemos, este, ahí dice algo Luisina, si llega un momento en que uno no puede no puede no hacerse preguntas. Acá dice, el otro día vi una imagen donde decía que cuando un alumno integrado sin el acompañamiento de atención necesaria a su realidad es disfrazado de derecho, es discriminación, claro, claro, porque saben que nosotros tenemos ley, o sea, es ley que los chicos estén en la escuela común y bienvenida sea. Ahora no alcanza, o sea, no alcanza con que tengamos una ley, no alcanza con que los chicos estén adentro de la escuela. eh, Porque estar adentro de la escuela es aprender. Si no están aprendiendo y no están aprendiendo con otros, esa discriminación se termina disfrazando de derecho. O sea, se supone que estamos... Ahora, esto tampoco quiere decir que lo saquemos de la escuela. Lo que digo es que tenemos que repensar algunas cuestiones de la escuela para dar cabida a otras formas de laburo y también, obviamente, trabajarlo con las familias, trabajarlo con los propios estudiantes, para poder ir diseñando cuáles son los aprendizajes, no solo de los chicos que más dificultades por X motivos tengan, sino qué potencial de aprendizaje tienen los chicos que no tienen ninguna dificultad al estar trabajando con chicos que sí lo tienen. Creo que este también es un trabajo fuerte que hay que hacer en esta época de exitismo, de meritocracia. Muchas familias se comen el verso de, de- de que tienen que tener, o sea, que tener las mejores notas quiere decir con altas capacidades cognitivas y en realidad eh, en tanto uno tenga capacidades, cuanto mejor ponerlas a disposición también de los compañeros. Y en la medida en que las ponemos en disposición en relación a los compañeros, desarrollan otras capacidades que no desarrollarían resolviendo problemas matemáticos en 2 minutos, que tienen que ver con poder explicar a otro lo que uno sabe es una capacidad que es totalmente diferente a la de resolver. Yo para poder explicarle a otro tengo que manejar un determinado lenguaje, tengo que poder organizar el pensamiento para que pueda ser claro y concreto y entendido por el otro. O sea, nosotros podemos ir pensando en qué capacidades pueden desarrollar los alumnos cuando uno ayuda a otro y se van a dar cuenta que el listado de capacidades que se desarrollan, que no se vienen desarrollando en la escuela porque trabajamos a lo mejor en lo propio, se amplía grandemente y que las capacidades que empiezan a desarrollar son también capacidades que necesitan para poder integrarse en la vida social de manera mucho más, este, más autónoma, más crítica, con más posibilidades. Así que bueno, lo que vamos a ver ahora un ratito es esto de las comunidades de aprendizaje. Yo le había pedido para que veamos, bueno, de qué se trata esto. Le había pedido a Mirta que les compartiera las imágenes de unas tarjetas. En realidad las tarjetas son estas y son 10. A ustedes les compartí 6. 3 las vamos a ver
en el encuentro que viene, porque son más del campo de la didáctica. Y hay una que yo no la puse acá, pero se las puedo compartir si alguna está en alguna escuela religiosa, porque bueno, cuando trabajo con escuelas religiosas, hay una que tiene que ver con la pastoral, porque digamos, cuando hablamos de la comunidad de aprendizaje, estamos hablando de todas las dimensiones institucionales. No todas las escuelas son religiosas, así que yo suelo sacar esa tarjeta y la uso si hay gente a la que le interesa poder pensar también la comunidad de aprendizaje desde ese lugar. Así que en el día de hoy ustedes tienen dos, dos y dos, o sea, seis tarjetas, pero que son más las tarjetas de los fundamentos de la comunidad de aprendizaje y de la dimensión más institucional de la comunidad. Y la próxima semana vamos a ver algunos aspectos más didácticos. Yo les voy a compartir para que vean ustedes, igual se lo voy a poner acá en el chat por las dudas, porque ustedes les dio un enlace, es este, les dio un enlace en Mirta a un Google Slide. Google Slide es un PowerPoint, pero compartido. Ahora yo se los voy a mostrar. ¿Dónde estás? Esperen que lo tiene que aparecer ahí. Muy bien, ahora sí. Esperen que vuelvo acá. Ustedes en ese enlace que tienen ahí tienen un Google Slide. Es esto, yo les armé un PowerPoint y las dividí y los voy a dividir en tres grupos. Cada grupo va a tener, como en las imágenes que tienen ahí, cada grupo va a tener dos tarjetas. La idea es la siguiente. Va a haber el grupo uno con la tarjeta uno y 2. Ustedes cuando les ponga el nombre del grupo, si se fijan, si son uno, tienen que mirar la tarjeta uno y 2. Si son del grupo 2, la 3 y 5. Y si son del grupo 3, la tarjeta 4 y 7. Cada tarjeta, acá arriba, tiene su número. ¿Ven? Cada tarjeta tiene su propio número. Cualquier duda igual me preguntan. Pero ven, cada tarjeta tiene su número. La idea es esta, van a tener 20 minutos. Les pido que lean las tarjetas con los compañeros, dialoguen sobre las tarjetas y una vez que dialogan sobre las dos tarjetas, como dice acá en el PowerPoint, elijan dos o tres conceptos de cada tarjeta que ustedes consideren que son indispensables para pensar una escuela en clave de inclusión. ¿Qué es lo que no puede faltar de esto en una escuela en clave de inclusión? Y ustedes van a ver que en el Google Slide yo les puse cada diapositiva para una diapositiva para cada grupo. ¿Está? Cada grupo tiene una diapositiva. En esa diapositiva del grupo que les tocó, escriben los conceptos, explican muy chiquitito, no escriben un testamento porque es una diapositiva, por qué eligieron esos conceptos, pueden insertar alguna imagen, un icono, algo que represente lo que están hablando y si, digamos, entre esos conceptos que ustedes eh, seleccionan, encuentran algún tipo de relación, establecen las flechas como si fuera un mapa semántico. ¿Está? Cada diapositiva tiene que tener un título. Entonces, eso, cada grupo lee las tarjetas que le tocó, esperen, van a la diapositiva y mientras ustedes van a ir viendo que mientras cada grupo va completando la suya, van a ir viendo que los compañeros van a estar completando las otras. Después vamos a volver a encontrarnos y vamos a ver también si hay resonancias entre todas las tarjetas y qué estamos pensando como comunidad de aprendizaje. ¿Estamos? Somos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, vamos a hacer... Ah, ahí me pusiste como anfitrión, bien. Ya les armo los grupos y
les voy a poner en los grupos, grupo uno, grupo 2, grupo 3. Asignar manualmente. Bueno, grupo uno, 2 y 3 van a ser, sala uno es grupo uno, sala 2, grupo 2, sala 3, ahí viene alguien, sala 3, grupo 3. ¿Estamos? Esperen que voy a Acuérdense que les va a llegar la invitación para formar parte de las salas y tienen que aceptar para entrar en las salas, ¿eh? 1, 2 y 3. Acuérdense, sala uno es grupo uno, ¿eh? 1, 2 y 3. Estoy mirando no ponerlas a ustedes. Y van a ser 20 minutitos. Gaby. Bueno, y en la medida, si llega alguien más, lo llevo, porque hay dos personas en la sala 3. Si llega alguien más, los... Y son 20 minutitos que acá les pongo. ¿Listo? Acuérdense, como dijo Mirta, de aceptar. Tienen el enlace al Google Slide ahí con la consigna. Conversen, miren, fíjense porque tiene doble faz, o sea, cada tarjeta tiene dos imágenes. Nos vamos, vayan aceptando. A ver ahí van. Alejandra Velázquez. Ahí falta que se una. Bueno, se unió Alejandra. Ale, ¿nos estás escuchando? Te tiene que haber llegado para formar parte de un grupo. ¿Se habrá ido? Me parece que estaba con problemas de conectividad, porque no sé. Ah, bueno, igual hay dos, así que, por Dios, si veo los grupos. Bueno, nosotros en la tarjeta uno elegimos el concepto 3 y el concepto 4, que son la pérdida de la capacidad de lazo y la crisis en nuestro modo de relacionarnos. Ujú, Bueno, fue por ahí la que más nos pareció acorde a esto y que además como que veíamos que estaba en relación una con la otra. ¿Sí? ujú, Y bueno, charlamos de eso, de por ahí volver a recomponer vínculos que están debilitados, esos lazos que faltan, y bueno, la forma de relacionarnos. Y en la otra tarjeta habíamos elegido el concepto 3, que es una pedagogía del vínculo que crea comunidad, haciendo hincapié en lo que vos nos habías dicho antes, de que la dimensión y que es una dimensión institucional y que se logra solamente cuando hay una comunidad de aprendizaje, como que nadie aprende ni nadie enseña solo, es como que pudimos relacionar los tres conceptos, es hasta lo que llegamos. no, está bien, pero digamos, por un lado, en la tarjeta uno ustedes lo que hicieron fue identificar la situación, una de las situaciones, problemas que estamos teniendo, que sería la pérdida del lazo y del vínculo, y desde la 2 lo que están planteando es que tendríamos que trabajar para que se desarrolle una pedagogía del vínculo que crezca en comunitariedad. Claro, algo así. ¿Algo de los otros grupos que se enlace con esto? ¿El grupo 2? Porque el grupo 3 soy yo, Sola. sola, rápido escribiendo lo que me parecía.
Dale, Nadia. Sí, nosotros tuvimos muchas dificultades técnicas con el tema de esa otra sala. Pero bueno, bueno, yo elegimos el uno y después mi compañera va a decir el 5, que son los que nos quedamos, que decía, un modo de entender el sentido profundo de la escuela y su cultura institucional es un modo de vivir la escuela como interpelación a las lógicas escolares y tradicionales, que tenía que ver un poco con esto que vos empezaste hablando al principio, me parece, ¿no? De habitar el espacio, de tener un niño eh, em, y que esté ahí con su edad y con todo, no, no quiere decir que totalmente esté incluido. Ujú, exacto. Es un poco lo que pudimos ver. Bien, bien. Esto de la cultura institucional e interpelar las lógicas tradicionales, fíjense que cuando hablan ustedes de la pérdida y la ruptura del lazo y de la necesidad de interpelar las lógicas tradicionales, esto excede también a la escuela, o sea, es mucho más que la escuela. Las lógicas tradicionales tienen que ver con una comprensión de la sociedad y las lógicas hoy sociales son lógicas que lo que están haciendo es en realidad desenlazar, digamos, fragmentar, aislarnos. Esto lo vivimos día a día en nuestra propia carne y aún por fuera de la escuela. Entonces, cuando ustedes hablan de interpelar esas lógicas, en realidad lo que se trabaja desde la comunidad de aprendizaje es una interpelación a las lógicas y a las coordenadas epocales que tienden justamente al individualismo, a que el sufrimiento se privatice, o sea, cada uno está solo, como dice Byung-Chul Han, con su propio sufrimiento. Entonces la familia sale a correr a ver qué puede hacer con esto, el nene o la nena o el adolescente sufre solo, en todo caso apelamos a determinados espacios terapéuticos, pero siempre en soledad. Entonces, en realidad lo que nos salva como seres humanos es la construcción de lo colectivo y esta es la idea de una escuela en clave de comunidad de aprendizaje, ver de qué manera interpelamos todo el tiempo la lógica que hace que cada uno estemos solo. Y estas interpelaciones las hacemos tanto desde el gobierno de lo escolar, o sea, directores pensando cómo construir proyectos colectivos, nosotros en las aulas, cómo llevamos adelante prácticas didácticas que posibiliten a los chicos el encuentro con los otros y la convivencia entre diferentes, nosotros con nuestros compañeros, y no solamente con los próximos, con los que piensan más o menos como nosotros, con los que nos llevamos bien, sino ir viendo cómo vamos trabajando con los otros, que aún en nuestras diferencias podamos llegar a relacionarnos. Les muestro lo que escribí yo porque va de acuerdo a esto que ustedes van diciendo, pero que de alguna manera ya avanza en el campo de la escuela. Una de las cosas que aparece en una de las tarjetas es esto, que el saber se construye con los otros, que el saber se construye con los otros y el saber en la escuela es el objeto que nos puede permitir unir. O también desunir gente, porque si hacemos que trabajen los chicos separados, desune. Ahora, si el objeto de aprendizaje posibilita el encuentro entre los chicos, bueno, justamente con distintas estrategias, el saber va a unir. Ahora después dice que el saber también no es un objeto inanimado, sino que el saber que nosotros propongamos es un saber que permita cuestionar, preguntar, problematizar, o sea, que le dé dinamismo a ese encuentro. Y habla de algunas claves que tiene la escuela en clave de comunidad de aprendizaje. Siempre es participativa y yo digo, esto que parece un eslogan, en realidad es cuando hacemos un proyecto, tanto para la clase como para la institución, una pregunta es, ¿esta escuela, este proyecto, habilita la participación o no? Esta es una pregunta para hacer. Es una escuela dialógica, o sea, ¿habilita el diálogo entre los diferentes o no? ¿O deja a los chicos y a las familias o a nosotros solos?
esta escuela está en clave comunitaria, se abre a la comunidad, y a los sentidos de comunitariedad o no. Democrática, ¿habilita la participación o no? ¿Hace circular las voces de los niños, niñas, adolescentes o no? Soy directora, ¿habilito la palabra de los docentes o no? Y entonces aparecen algunas pistas que daba una de las tarjetas, después léanlas con tranquilidad, que es la 7, que todo tiene que ir girando en torno a la comunidad de aprendizaje, la ambientación de la escuela, o sea, cómo ubicamos las sillas, pegamos carteles que hablen de la comunidad, o sea, ir ambientando para que la comunidad sea una comunidad que se vive. El tema de la comunicación plantea ahí también. ¿Qué tipo de comunicación llevamos adelante con los otros? Abrimos al diálogo con las familias, abrimos al diálogo con los compañeros, abrimos al diálogo con los estudiantes o no. Los rituales, que son justamente esos gestos, cómo hacemos cuando nos encontramos en la mañana para almorzar, para tomar la merienda, cómo habitamos esos espacios. ¿Lo hacemos en clave de comunitariedad o cada uno hace lo que puede en cada momento que puede? Eh, y después hace eje en la escuela, en la relación de la escuela con la comunidad, pero no solamente con la comunidad de padres, sino también con otras organizaciones, con otras instituciones, ver si la escuela también puede romper los propios muros de la escuela y abrirse a la comunicación y al trabajo conjunto con otros espacios que también tiendan a la cuestión educativa. Yo les voy a mostrar entonces, y ustedes vayan, en la medida en que ustedes quieran, vayan cortándome y me dicen, Silvia, a ver, pensemos esto, pero les quiero mostrar, vamos a ver desde acá, eh, en qué específicamente, a qué me refiero específicamente cuando hablo de comunidad de aprendizaje? Primero, esto que les venía diciendo, entonces, nadie puede solo. O sea, siempre la escuela es con otro. Y había encontrado este fragmento de uno de los cuentos de Italo Calvino en Las ciudades invisibles, que dice: Marco Polo describe un puente piedra por piedra. Pero ¿cuál es la piedra que sostiene el puente? Pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando, y después añade: ¿por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. Y Marco Polo responde: sin piedras no hay arco. O sea, no es cada uno solo, no es en la suma de cada uno, sino en lo que construimos cada uno entre todos. La escuela, lo que educa es el dispositivo escolar. O sea, nosotros como docentes podemos dejar huellas, pero lo que educa es el dispositivo escuela. O sea, el dispositivo escuela en su disposición en relación a las distintas dimensiones que ustedes estuvieron leyendo. O sea, en su dimensión en cuanto al currículum, cómo planificamos, cómo presentamos los contenidos, cómo organizamos las clases, qué ofrecimientos en cuanto a experiencias educativas les ofrecemos a los chicos, de qué manera la escuela se posiciona en relación a la comunidad, cómo establece vínculos con la comunidad, cómo entra en conversación con las familias, cómo arma red con las distintas organizaciones e instituciones barriales, eh, municipales o provinciales. ¿Cómo comunicamos lo que queremos hacer? O sea, conversamos, establecemos circulares frías que no permiten la intervención a través del diálogo. ¿Cómo comunicamos a las familias? ¿Cómo le comunicamos a los chicos? Aún, por ejemplo, sus propias evaluaciones. ¿Con qué lógicas nosotros estamos trabajando?
Lo que educa es el dispositivo. Entonces, cuando hablo de dispositivo, digo la escuela en su totalidad, cómo laburamos los docentes, cada uno por separado, armamos planificaciones conjuntas, más allá de si son proyectos integrados o son planificaciones de unidades didácticas. Lo que importa es cuáles son las lógicas. Entro en conversación con los otros docentes, acompañamos los procesos de forma conjunta. ¿Cómo laburamos los recreos? ¿Qué ofrecemos en los recreos a los chicos? ¿Qué espacios de juego? ¿Qué espacios de lectura? ¿Qué espacios de encuentro? Esto es lo que educa y esto es lo que posibilita la inclusión. Eh, Digamos que, y acá yo les pongo tensiones y conflictos, porque no es que desconozcan las realidades que tenemos en las escuelas, esto genera tensiones y conflictos. No solamente eh, en cuanto a dispositivos, sino muchas veces personales, porque en verdad no todo el mundo está de acuerdo con una lógica de trabajo comunitario y aún nosotros, aunque estemos de acuerdo a trabajar así, nosotros estamos de alguna manera formateados para trabajar solos y de alguna manera algo del sentido común de la época y del individualismo seguramente ha permeado en nosotros. Tenemos que hacer todo un esfuerzo para desandar esos caminos que nos remiten a lo individual para ponernos en juego al trabajo con los otros. Entonces, cuando hablamos de que la escuela solamente puede incluir cuando labura en clave de comunitariedad, siempre es pasar por el tamiz de lo común de la comunidad todo lo que nosotros vayamos haciendo. La pregunta es, ¿esto favorece a la construcción de una escuela comunitaria donde se trabaje solidariamente, cooperativamente, fraternamente, con espacios de amabilidad, tratando de recuperar esos lazos que vienen estando rotos, tratando de poder llevar adelante una pedagogía del vínculo o no? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer cotidianamente. Cuando estoy dándoles la leche a los chicos, ¿estoy favoreciendo la posibilidad de la construcción de la comunidad o cada uno está en la suya y come como puede? O sea, cada uno la entrada y la salida de la escuela, los espacios de recreo, son todos espacios que pueden favorecer o no a la construcción de la comunidad. Entonces acá yo lo que les pongo en este PowerPoint es esto, que una comunidad de aprendizaje es una propuesta educativa y es una decisión, ¿eh? No sale naturalmente ser comunidad. ¿Por qué? Porque justamente es contracultural a la época, es contrahegemónica a las lógicas que pretenden justamente la pérdida del lazo y del vínculo. Entonces, es remar todos los días en dulce de leche repostero para oponernos a la lógica individualista, a la lógica que es indiferente al otro. Eh, Silvia Bleichmar decía que la crueldad no era solamente hacer daño al otro, sino también ser indiferente al sufrimiento del otro. Y cuando nosotros naturalizamos situaciones de pérdida de lazo que hace que queden chicos solos, la naturalización lleva a la invisibilización. Lo dejamos de ver. Y esto está en total relación con la indiferencia hacia el otro. Eh, Así que me parece que acá hay algo que sí nosotros urgentemente tenemos que hacer, porque mientras nosotros no estamos haciendo la operación pedagógica de inclusión, entendiendo que la escuela es el espacio de lo común, que la escuela es el espacio del encuentro con el otro y el aprendizaje con el otro, hay pibes que están sufriendo y que están sufriendo solos, que están sufriendo la inclusión estando adentro de la escuela y se la pasan mal. Y se la pasan mal y no quieren ir a la escuela, y se la pasan mal porque pierden con la confianza en sí mismo y también en los otros, y en los adultos que deberían ser los que los cuidan.
que deberían ser quienes salvaguardan sus propios derechos. Eh, entonces acá, en esto de la pedagogía del vínculo que hablaban las compañeras, yo les digo, bueno, la pedagogía del vínculo se hace con estrategias de cooperación, que la semana que viene, la otra semana, el último día, les voy a hablar un poco de esto, pero digamos, la escuela desde un enfoque cooperativo, con didácticas cooperativas, el aula organizada para que la cooperación entre diferentes sea posible. Y estas son cosas que aunque tengamos directores que a lo mejor no tienen la cabeza pensando en una escuela como comunidad de aprendizaje, sí podemos hacer nosotros dentro de las aulas mientras estamos enseñando cualquier materia. Y yo acá les pongo desde la esperanza, porque Paulo Freire dice que tenemos que tener esperanza, pero la esperanza como una espera activa, él dice. Nosotros tenemos que llevar adelante acciones que posibiliten algo distinto a lo que está haciendo hoy la escuela. Eh, y que esto tiene que ver con el sueño de cada uno, o sea, tenemos que tener el sueño realmente de que los pibes puedan sentirse parte de la escuela. Eh, y él dice que sin sueño no hay educación porque queda solamente la escuela remitida a una cuestión técnica. Y la escuela es mucho más que algo técnico, que algo estratégico, que una didáctica. Tiene que ver con la puesta en juego del querer que el otro pueda, que el otro pertenezca, que el otro se sienta parte y que sienta que la escuela es su propio lugar. Entonces, acá hay algo de la disposición de los adultos a encontrarnos con otros adultos para construir una red que haga posible que estos pibes se sientan parte. Entonces acá yo lo que les pongo es esto, que digamos, solamente esto es así con dispositivos dispositivos, estrategias que inviten siempre a la participación, al diálogo, al trabajo en equipo, a establecimiento de lazos de solidaridad. Bueno, esto que les digo de participación, diálogo, trabajo equipo y solidaridad, después eso deviene en algunas didácticas que posibilitan que los pibes aprendan a hablar con los otros, a participar con voz, con toma de decisiones, mirando a los otros, apoyándose mutuamente, respetándose mutuamente, entendiendo que esto es un aprendizaje. Ahora, todo el aprendizaje que tiene que ver con la construcción valórica de la fraternidad, de lo humano de las personas, no se aprende ni en una unidad didáctica, ni en un año, ni en una clase de formación cívica, de formación ética y ciudadana, de lo que sea. Esto se aprende a partir de la cultura institucional, se aprende eh, a través de los modos que les enseñamos a vincularnos, se aprende a partir de los espacios de participación que damos, se aprende a partir de las palabras que ponemos en juego cuando les estamos enseñando. O sea, se aprende en la propia vida cotidiana escolar siempre que haya docentes que inviten a participar, a dialogar, a trabajar en equipo. En cada una de estos espacios hay posibilidad de incluir en las diferencias en tanto haya docentes que piensen las propuestas que van a hacer desde los contenidos que tienen que enseñar, pero dejando que las propuestas estén atravesadas justamente por algunas instancias y algunas formas de organización del aula y de las propuestas de actividades en las que estén atravesadas justamente por esto, que haya trabajo en equipo, que haya espacios para que los pibes participen, que se los escuche, que su palabra sea tomada en cuenta, porque participar no es que levanten la mano, para contestar lo que ya tiene respuesta. Si ustedes después miran la tarjeta número 7, habla de justamente de un currículum que tenga sentido, que tenga un sentido histórico, en el que ofrezcamos saberes que les sean
que puedan apropiarlos con sentido, que les inviten a hacerse preguntas. Entonces, digamos, no es tampoco la enseñanza de, de temas muertos, digo yo, tipo anquilosados, sino cómo también le vamos a ir dando dinamismo a lo que vamos enseñando para que provoque en los chicos también cierta necesidad de aprender, pero que ese aprendizaje sea justamente el aprendizaje que se da en conjunto con el trabajo con el otro y también gestando relaciones de solidaridad. Entonces yo les voy a dejar este PowerPoint, pero fíjense que lo que les pongo eh, es un poco lo que les venía diciendo. Primero que cuando hablamos de comunidad de aprendizaje, la escuela tiene un estilo convivencial y relacional. O sea, todo lo que uno propone tiene que ir pensando, bueno, ¿cómo hago para que esto que van a aprender lo aprendan con los otros? Esto es. Entonces acá hablamos de democracia, de inclusión, de participación. Si hablamos de esto, tenemos que poder pensar de qué maneras van a aprender de formas colaborativas y cooperativas. Eh, Ahora, no puede pasar que en una hora trabajamos de forma cooperativa y con la misma maestra, no, después damos matemáticas, entonces cada uno en lo suyo. Hay una lógica de enseñanza que invita siempre a que el aprendizaje sea con otro. Yo acá hago un recuadro de formando redes entre adultos para enseñar cuidando, porque a veces creo, no sé, capaz que ustedes me dirán otra cosa. Creo que es más sencillo a veces eh, disponernos a laburar con los pibes, a lo mejor nos deconstruimos un poco y laburar con los pibes con algunas didácticas y algunas experiencias que sean más lúdicas, más permeables a la posibilidad, más amables para aprender los contenidos, que a lo mejor nos sale más fácil organizarlos en equipos, en pares, y a veces me parece que lo que es más difícil es formar redes entre los adultos, que seguimos muchas veces compitiendo, que muchas veces nos maltratamos entre nosotros, no nos aguantamos. em, y también junto en relación a las familias. Me parece que un gran desafío acá es poner por delante, en el centro, a los chicos y ver cómo los adultos, más allá de nuestras diferencias, podemos trabajar para acompañar sus aprendizajes. Creo que es una de las cosas más difíciles de lograr en la escuela, porque podemos armar rondas, podemos proponer trabajos en equipos, después hay que ver cómo los proponemos, pero que me parece que lo más difícil es poder encontrarnos entre adultos eh, y poder trabajar desde las diferencias. Yo acá entonces lo que les pongo es para que a ustedes les quede claro que siempre, siempre la escuela en comunidad de aprendizaje intenta caminar hacia una escuela que sea humanizadora y fraterna. Y digo intenta caminar, vuelvo a decirle, hay tensiones, hay conflictos. No quiere decir que vamos a entrar en una escuela que está tratando de trabajar como comunidad de aprendizaje y que no haya discusiones, que no haya conflictos. Siempre, digamos, mientras hay seres humanos y hay convivencia, hay conflictos. El tema es cómo se dirimen los conflictos. O sea, cómo se elaboran los conflictos, cómo se visibilizan, cómo se afrontan, cómo se abordan los conflictos. Entonces, bueno, acá un poco lo que decían ustedes, la pedagogía del vínculo, porque siempre vincularlos con los otros ayuda a la construcción de la comunidad. Digo, a la pedagogía del cuidado, entendiendo también la salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros somos adultos que estamos enseñando desde el cuidado a los chicos y esto me parece que lo tenemos que reforzar porque cuando uno entra a las escuelas muchas veces ve maltratos hacia los chicos de formas simbólicas muchísimas veces, palabras que menosprecian, gestos que no son habilitantes, que no son hospitalarios. Entonces, digamos, me parece que cada uno tiene que repensar cómo se vincula con estas infancias y adolescencias.
porque bueno, justamente nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de su cuidado, de su enseñanza, de su acompañamiento, para que puedan formar y pertenecer, formar parte y pertenecer a esta sociedad. Entonces acá también las lógicas de gobierno, trabajar para que sean democráticas y participativas, y esto implica espacios de participación en las aulas, pero también asambleas de aula, rondas de convivencia, asambleas con las familias, encuentros con las familias para poner en conversación situaciones de conflictos, que desandar todas estas, yo digo, lógicas perversas de adultos hablando por WhatsApp sobre los chicos. Eh, Adultos o familias hablando de los docentes mal con los niños, con sus hijos. O sea, me parece que también pensar la escuela en comunidad de aprendizaje implica que vayamos generando otras formas de encuentro con las familias. Por eso ahí yo les pongo la cultura del encuentro, la experiencia de lo común, la posibilidad de establecer diálogos y enriquecernos mutuamente. Me parece que la cosa va por ahí. Y bueno, yo acá les pongo algunos de los dispositivos eh, que también tienen que ver con esto de los rituales, acuerdos de convivencia, que esto también es para hablar, porque nosotros muchos trabajamos en acuerdos de convivencia, pero los acuerdos de convivencia, por un lado, muchas veces son reglamentos de comportamiento para los chicos y no son acuerdos de cómo nos vamos a vincular, que es otra cosa, o son listados de prohibiciones. Un acuerdo es un acuerdo, o sea, es un consenso al que llegamos de qué forma es propositivo, o sea, cómo nos vamos a vincular, no es prohibitivo. A veces tenemos los acuerdos de convivencia y están totalmente fosilizados, no han sido revisados, no son retrabajados con las familias y con los pibes ni con los docentes, solamente regulan las vinculaciones entre los chicos y entre los chicos y nosotros, pero no nos competen a los adultos. Me parece que un acuerdo posibilita desde la participación la legitimidad de una forma de relacionarnos y también ponemos poner en diálogo en este acuerdo cómo hacemos para que todos estemos adentro de la escuela. Y si esto es trabajado con los chicos, van a tener aliados inconmensurables en la posibilidad de la inclusión de todas y todos. O sea, cuando la cosa viene a partir del diálogo, de la conversación, de la puesta en palabra de los conflictos que se tienen, de las situaciones que están atravesando y se van en un proceso buscando formas de abordarlos para alojar a todos los pibes, son los primeros en un momento en alojar al compañero o la compañera que tiene algún tipo de dificultad. Y a ver qué más les puse. Yo acá sí les fui anticipando cuestiones que vamos a conversar un poco más, pero que bueno, pensar esto en esta trayectoria comunitaria implica que hay que tener en la escuela determinadas flexibilidades que no hay. A lo mejor determinados grupos de distintos, en algún momento, yo digo siempre, en algún momento, algunos grupos de distintos cursos trabajando y aprendiendo juntos, en otros momentos todos el grupo clase juntos, pero divididos por los que más o menos saben y tienen las capacidades parecidas, en otros momentos todos mezclados, o sea, que la escuela sea siempre de distintos monumentos. ¿Por qué? Porque en la diversidad de ofrecimientos que vamos haciendo, cada uno se va encontrando de una manera distinta. Y algo que en un momento a uno no le tocó la existencia, de otra manera sí lo hace. Entonces a veces será entre pares, a veces será entre pibes con que ustedes saben que tienen capacidades o que tienen construcciones o saberes distintos o diversos, y que tengan que a partir de la tarea poner en juego determinadas cuestiones. Entonces, acá lo mismo, trabajar con distintos niveles de aprendizaje cooperativo, que luego vamos a trabajar el último encuentro, trabajar con propuestas de distintos niveles de complejidad, hacer mucho aprendizaje en servicio. En realidad, yo siempre digo, bueno, todas las dinámicas, dispositivos, estrategias que inviten
a vivir la experiencia de ser comunidad, de ser comunidad. Yo ahí ven, les pongo esto. Planificar con los otros, codiseñar con las familias, con los pibes. Los pibes muchas veces se pueden enganchar con nosotros, bueno, vamos a armar juntos un proyecto para hacer tal cosa. O diseñamos con los chicos la asamblea de aula, trabajar colaborativamente los docentes, poder ver otras formas de evaluación que sean conjuntas. Y yo acá siempre digo, sin mis alumnos, o sea, podernos apropiar de que los alumnos son de la escuela y que transitoriamente estamos a cargo de un grupo, pero que con estos grupos nosotros podemos tener determinadas flexibilidades siempre y cuando trabajemos juntos con los compañeros. Y acá un listado de cuestiones que hacen a la comunidad de aprendizaje, que es lo que les dije antes: el diálogo, la circulación de la palabra, la escucha. Yo acá les pongo: sin convivencia no hay inclusión, ni comunidad de aprendizaje, ni escuela. Tenemos que ver cómo todas las estrategias que llevamos adelante y las dinámicas escolares tiendan a la posibilidad de convivir entre diferentes. Y acá un poco lo que ustedes planteaban: red, lazo, equipo, mutualidad, reciprocidad, el hecho de poder cuidarnos entre todos, aún sabiendo, aún sabiendo que no vamos a ver todo de los chicos, como ustedes vieron en la película de Evelyn, que no conocemos todo lo que les pasa, que hay cosas que se nos van a escapar siempre, siempre, pero sabiendo que si confiamos en que pueden aprender, y tomamos la decisión de que aprendan, bueno, nos tenemos que disponer a armar una escuela en la que de alguna manera entren todos. Así que bueno, tenemos 15 minutos a ver para que me digan: Silvia, estás loca, estás fuera de la escuela, ¿qué estás pensando? Si tienen inquietudes, preguntas, compartir algo, si están muy alejados de estos en la escuela. Como no los veo, Se habilitan cualquier cosa el micrófono para hablar, sí, chicas sí, sí. y Ariel. Betiana, ahí estás. A vos sí te veo. Anto, si alguien quiere decir algo. O si tienen experiencias de este tipo en la escuela, o si la escuela está trabajando justamente con las lógicas más tradicionales. Bueno, ya que nadie habla, no, yo por ahí comparto mi experiencia. Yo trabajo y vivo en un pueblo muy chiquitito, entonces como que estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero por ahí estamos como una realidad un poco más alejada y, y es mucho más sencillo en un pueblo tan chico crear estas comunidades, ¿sí? Es como que los lazos, las relaciones, esto de la fraternidad es como que por ahí se da como de forma más natural, ¿sí? Es la escuela donde yo fui desde que empecé mi escolaridad hasta que terminé y seguí trabajando ahí, entonces como que somos una gran comunidad. Y bueno, eso creo que favorece mucho en esto de la inclusión también, ¿no es cierto? Sí, a veces vieron que dicen pueblo chico, infierno grande. A veces, digamos, que seamos chicos, el espacio, digamos, que sea un pueblo, no necesariamente quiere decir que haya lógicas de comunitariedad, lo cual no quiere decir que, digamos, obviamente que también puede haberlas, pero también puede haberlas en escuelas que sean grandes. Esto, si ustedes tienen el espacio ya favorecido porque hay un contexto que habilita, bueno. A ver, tanto que mejor. Lo que cabe pensar en una escuela que ya se siente comunidad es cómo potenciar la posibilidad de que
aprendan fuertemente esto del vínculo con el otro. O sea, y sí lo que te diría es no darlo por sentado, porque que haya una parte de la comunidad que lo haya vivenciado y que lo sienta así, no quiere decir siempre que las nuevas generaciones, por cuestión espontánea, porque ya hay una tradición de esto, aprendan la vida comunitaria. Entonces sí está bueno que si ya está la posibilidad de hacerlo, que ustedes lo puedan ir fortaleciendo con distintas, digamos, con nuevas estrategias, siempre haciendo lectura de estas infancias, de estas adolescencias que tienen otras características que a lo mejor eh, ha tenido la vida que tuviste vos, hoy están mediados fuertemente por las nuevas tecnologías, qué pasa con los territorios digitales, esta comunidad que es chiquita al estar los chicos en conexión en territorios digitales ya no es tan chiquita, porque entran en conexión con adolescentes, con niños y más que nada adolescentes de otros lugares. O sea, la comunidad chiquita, física, chiquita, se abre un mundo entero en lo digital. Entonces, seguramente, si hay lógicas comunitarias en el pueblo, pero van a entrar seguramente en comunicación con chicos que están en otras frecuencias, bueno, el fortalecimiento de lo comunitario vale la pena, ¿no? Y pensar esto, si en lo comunitario entran todos o no. Esto te digo para visibilizarlo, y también pensando lo de Ibelin, que a veces creemos que estamos todos adentro, hago al revés de Ibelin, creemos que están todos adentro, pero hay chicos que no están adentro y no lo manifiestan y no lo vemos, o familias que no lo manifiestan y no lo vemos. Entonces está bueno eso, digamos. Sí, lo único que te diría es esto, no dar por sentado esto y no darlo por sentado. O sea, siempre estar observando, porque a veces creemos que algo de esto está sucediendo y en realidad hay cosas que se nos están escapando porque lo estamos dando por sentado, porque históricamente fue así. Está bueno para, digamos, para rascar un poquito la superficie a ver qué está pasando. Bueno, gracias. Digo, espacios de participación, de rondas de palabras, hay un montón de cosas donde a lo mejor ustedes pueden ver si realmente está pasando algo de esto o no. ¿Algo más, gente? Viste que al no ver las caras uno no sabe si alguien quiere preguntar o no. Bueno, no, si no, pueden escribir en el chat por cualquier cosa, pero También, no también. no estoy viendo No, no, no nada. hay, a ver. Acá dice alguien que no lo había visto, la fraternidad en clave de comunidad de aprendizaje es difícil en los tiempos que transcurren, donde queremos cuidar nuestra espalda y los lazos entre profesionales a veces no son tan... No, totalmente. A ver, la fraternidad, la solidaridad, la cooperación, todo lo que yo les estoy diciendo es totalmente contracultural, es un esfuerzo tremendo poderlo hacer. Primero porque tenemos un sentido común. Hoy están intentando instalar todo el tiempo un sentido común de sálvese quien pueda. O sea, y aparece esta cuestión de Hobbes del hombre es el lobo del hombre. O sea, este, el que no responde a los parámetros que consideran los poderes que debe cumplir las personas que habitamos en este país, es como que pareciera ser que sos traidora a la patria. Entonces, hay mucho desenlace, hay mucho desenlace. Y cuando la situación económica es compleja, hay mucho más desenlace. Cada uno se cuida la espalda. Hay una lógica muy binaria de si estás acá o no. Digamos, son todas coordenadas de época. Los haters, esos odiadores, o sea, uno lee comentarios de notas y uno sabe que cuando dice algo se expone a que el otro le diga cualquier cosa. Justamente lo que pasa es que no hay posibilidad de que
haya inclusión si no hay convivencia. Si no es una mentira, entonces realmente es un esfuerzo. Lo único que podría decir es que se construye con otros, irse sumando a los que más o menos están en la misma frecuencia, eh, para no quedar solos, porque es difícil hacerlo en soledad, pero sí, es totalmente distinto. Ahora, si nosotros no apostamos a esto, nos quedamos sin sociedad, gente, o sea, nos quedamos sin mundo para los pibes. Y en realidad educar es apostar a la posibilidad de que haya un futuro distinto a esto que estamos viviendo, o sea, donde puedan construirse otros lazos que sean de mayor amorosidad, de encuentro, de solidaridad, de fraternidad. Bueno, la escuela es el único espacio donde pasan casi todos los pibes, y tienen tiempo para construir esto. Lo que pasa es que se tienen que encontrar con docentes que realmente quieran que esto se construya. Eh, pero es muy difícil, sí, claro que sí. Tenés que ir a contramano de todo lo que sucede afuera de la escuela. Pero bueno, eh, si no, no sé para qué estamos en la escuela. O sea, digo, para aprender lengua, matemáticas, lo que sea, lo pueden aprender online. No sé si algo más. Hola, Yami, qué lindo ver la cara. Sí, lo vi porque dijiste que no nos veía y digo, bueno, voy a aprender para que vea que estoy acá, Ah, que no, no, no es por estar. Lo que pasa es que yo soy analógica, me estoy gente. escuchando. Sí, es Yo medio soy raro la muy virtualidad. manual analógica, menos mal que hay algunas con cámara porque no le puedo hablar a la computadora oscura. No me sale ni de casualidad, me levanto y me voy. No, no sé hablarle. Entonces, verles las caras y saber con quién hablo está buenísimo. No para ver si están o no. No sé si alguien algo más. Si no hay Si más no, preguntas, recordarles que el último encuentro va a ser el miércoles 29, ¿eh? Para que vayan agendando y vayan viendo de las actividades que estaban propuestas en plataforma, vayan lo que estaba propuesto para del primer encuentro, pueden ir agregando, ¿verdad, Silvia? Yo sí, puedo sí, hacer está una bueno. pregunta. Sí. La plataforma, porque sinceramente viene truncado mi seminario. La vez pasada estaba en viaje en colectivo y hoy directamente me olvidé, no fue a propósito. O sea, vi el mensaje temprano y después estaba corrigiendo y se me pasó. Por eso quisiera poder ponerme al día con las actividades, pero no sé dónde está la plataforma. Yami, mañana Cari o yo te escribimos por privado o en el grupo, recordamos cómo es la forma de ingresar a la plataforma. Pero Porque el básicamente, seminario anterior ajá. no hubo nada en plataforma. Yo recién me acoplé en el seminario anterior. Ah, está subido igual el encuentro del seminario anterior y está el power también del No, seminario. no, pero no digo de dentro de este seminario, no. Del seminario, viste que se va dividiendo por números, 1, 2, 3, Sí, 4, y el después dentro anterior de que cada fue la una tiene cuestión sus. gremial, que fue lo gremial. Claro, Y está subido en el ese, encuentro al power. No hay actividad, pero sí está subido el power. claro, como no había actividad y yo no sabía dónde está ese contenido, la plataforma, no le di importancia en ese sentido porque no sabía de que había una plataforma, digamos. Ahora, con respecto a la actividad sí, porque ahí están todas las actividades que tengo por hacer y quisiera ponerme al día con el seminario, pero no sé cómo entrar. Bueno, mañana te explicamos bien para que sepas cómo ingresar, pero básicamente tu usuario y tu contraseña es tu DNI, pero mañana te damos como más detalle a qué parte de la plataforma entrar y demás. Perfecto, sí, ya el 29 por suerte estoy más liberada con un montón de cosas y voy a poder estar bien al 100. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, si no hay nada más, y cualquier cosa, te dicen Y Mirta me y... escriben en el grupo y yo te lo transmito, cualquier cosa, Exacto, eso no hay ningún exacto. inconveniente. Sí, sí, sí. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gente, nos vemos entonces el 29. Chau, Adiós. chicos. Chau, Adiós. chau. Buenas noches.